técnicos, pero aquí estoy ya en compañía de Roberto y Mirna Chávez, a quienes les doy la bienvenida. Si usted quiere participar de este programa, puede escribirnos a nuestro WhatsApp 7610-1010 o llamar a nuestro teléfono en cabina 2298-5673. Damos inicio oficialmente diciendo viva Jesús, María y José. Para siempre en nuestros corazones. Bueno, bienvenidos a su programa Familia Formadora de Personas. Le damos de nuevo las gracias que nos está sintonizando. Qué alegría que nos pueden acompañar a esta hora. Buen provecho a las personas que en este momento están transmitiéndose y conectándose a través de este programa. Este día queremos compartir un tema de mucha actualidad y esperamos que a través de este programa pues podamos comprender mejor. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy el tema que vamos a tratar es Dios tiene el control. Entonces dejemos primero que Dios nos ilumine e invoquémoslo con una oración para poner este programa en manos de nuestro Señor. Así que si gustan nos acompañan en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado seas. Señor, te damos gracias por todas las bendiciones. Te damos gracias por todo lo que nos has bendecido, por lo que nos has entregado en este día. Ponemos tu programa, Señor, bajo tu manto protector. Pedimos e invocamos a tu Espíritu Santo para que se derrame en todos los que estamos en sintonía y que podamos hacer vida lo que hoy tu palabra a través de las lecturas que haremos nos enseñará. Bendito y alabado seas por siempre, mi Señor. Amén y amén. Amén. Bueno, como vimos, vamos a hablar de que Dios tiene el control. Muchas veces la vida nos sorprende con una cantidad de eventos, circunstancias inesperadas y muchas veces nos sentimos que nosotros hemos perdido el control de nuestra vida. A veces sentimos que hemos hecho todo lo que está de nuestro alcance, pero no le vemos solución a nuestros problemas. Y muchas veces la desesperación nos lleva a pensar que Dios no está escuchando nuestras peticiones, que está lejos, que no nos tiene respuesta. Yo creo que todos pasamos por estos momentos feos en nuestra vida. ¿Y qué se necesita para estar en estos momentos así? Estar vivos. Y pues todos estamos vivos. Por más que querramos tener bajo control cada circunstancia de nuestra vida, hemos de reconocer que hay una gran verdad y es una verdad absoluta, que nosotros con nuestra sola humanidad no podemos tener el control de todo. La vida por la misma naturaleza nos hace tener situaciones de riesgo, nos hace tener eventos imprevisibles y muchas veces cosas sumamente inesperadas que afectan nuestra vida. Dios es el único que sabe por qué, cómo está sucediendo y cuándo nos está sucediendo. A nosotros, Dios, en su palabra, cuando nos acercamos a ella, siempre vamos a descubrir cómo Él nos está pidiendo que confiemos en Él y que nos dejemos llevar por su mano en el trayecto de la vida que Él tiene preparado para nosotros. Y aunque nosotros nos estemos sintiendo lejos de Dios, veamos lo que la palabra de Dios nos dice. En el Salmo 46, versículo 2, nos dice lo siguiente. Dios es nuestro refugio y fortaleza, socorro siempre a mano en momentos de angustia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí el Señor nos está diciendo en primer lugar que no estamos solos, que Él está con nosotros en todo momento, que es nuestro consuelo y que Él es nuestra fuerza. Aquí se pone en evidencia ya una parte importante en nuestra vida, creer o no creer, y esto pues tiene que ver con la fe. Si decimos que somos personas de fe, generalmente es cuando todo nos está saliendo bien. Tengo lo que deseo, me siento feliz y contento con la vida que estoy teniendo.
¿Por qué? Porque todo está bajo mi control. Todas las circunstancias yo las estoy manejando y me siento satisfecho. Ahora bien, cuando viene la incertidumbre, cuando viene la angustia, cuando viene el miedo, por ejemplo, porque uno se queda sin trabajo, cuando el negocio no marcha como nosotros necesitamos y estamos deseando, o también cuando nuestras relaciones de pareja, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, hay problemas que se escapan de nuestras manos. Mucho más cuando se nos viene una enfermedad imprevista y más si es grave, ahí es cuando perdemos el control. Sentimos que nosotros somos nada y nos preguntamos, ¿qué pasa? Entonces, aquí es la cuestión de fe. Debo de tener fe cuando yo siento que todo es a mi medida, cuando me siento bendecido, cuando me siento lleno de todas las cosas buenas que yo quiero, necesito, pido, y también cuando yo estoy lleno de toda esta incertidumbre, yo también tengo que ser una persona de fe. Pero ¿qué sucede? Cuando las cosas están fuera de nuestro control, nos desesperamos, nos impacientamos y la desesperación hacen que nos alejemos de Dios, hacen que creamos que toda esa cosa que no es buena en nuestra vida viene de Dios incluso, y muchas veces hasta caemos en pecado al renegar contra Dios. Entonces, muchas veces tomamos decisiones tan equivocadas que lo único que hacen es debilitar nuestra fe y nuestra confianza. Hacemos, como dice la gente, lo que sea por cambiar esas circunstancias que a nosotros nos causan problemas, esas cosas desfavorables. Entonces, cada vez que a nosotros nos salen las cosas, no como nosotros queremos, sino que de una forma diferente, ¿qué pasa? Nos enojamos, nos deprimimos, nos decepcionamos, o simplemente no sabemos qué hacer. Pero también podemos tomar otra opción, podemos dejar de que Dios sea el que tome el control, que Él tome el control de nuestra vida. Y entonces, pero si pasa eso, Dios nos llama a ser pacientes, a esperar en Él las diferentes circunstancias que se van haciendo. Entonces, ¿qué pasa? El problema realmente surge cuando nosotros nos impacientamos por salir de esas situaciones difíciles y a veces tomamos decisiones que nos hacen daño y que son decisiones bastante equivocadas en nuestra vida. Entonces, por ejemplo, cuando estamos en una situación económica bien difícil, a veces caemos en la trampa, por ejemplo, el enemigo a veces nos invita a robar, llegamos a coger prestado de lo ajeno, básicamente robamos. Cuando tenemos problemas, por ejemplo, en el matrimonio y vamos a tomar un camino por otro lado, no luchamos, nos desanimamos y aparentemente creemos que van a cambiar las circunstancias. A veces creemos que hemos solucionado las cosas, que nos ha ido bien, pero si nos vamos dando a lo largo del tiempo, conforme avanzando el problema, en lugar de solucionarlo, lo hemos hecho mayor. Entonces hay una palabra del Señor que nos puede orientar mucho en esta situación y está en Isaías, en el capítulo 41, versículo 10. Isaías, capítulo 41, versículo 10. Veamos lo que nos dice la palabra del Señor. No tengas miedo, pues yo estoy contigo. No temas, pues yo soy tu Dios. Yo te doy fuerzas, yo te ayudo. Yo te sostengo con mi mano victoriosa. Palabra de Dios. Te alabamos ahí. Entonces imagínense lo que nos está diciendo Dios en esta lectura. Nos está diciendo y nos habla directamente y nos da fortaleza y podemos descubrir varios elementos. Por ejemplo, que Dios siempre está con nosotros. Eso es una promesa que sale en la lectura. Nos dice que Él nos da la fuerza. Nos dice que Él es nuestro auxilio. Nos dice que Él nos sostiene. Nos dice que no desconfiemos definitivamente de Él. Y en conclusión, ¿qué nos dice? Nos dice que Él tiene el control. Pensemos una cosa ahorita. ¿Cuántas veces Dios nos ha mostrado su amor? ¿Cuántas veces Dios nos ha mostrado sus bendiciones?
O sea, que no todo es malo. Lo que pasa es que cuando estamos en una situación difícil, creemos que todo es malo. Creemos que todo lo que nos está pasando es malo. Entonces, en medio de nuestras crisis es cuando nosotros tenemos que realmente entregarle el control a Dios. Tenemos que aprender a conocer la voluntad de Dios. Pero ¿qué pasa si nosotros no le entregamos a Dios el control? Tenemos y vamos a desconocer lo que es la voluntad de Él, porque en la palabra que acabamos de escuchar está inmerso todo eso que Él nos da. Entonces, si nosotros entregamos el control a Dios, entonces si nosotros tenemos fe, si nosotros creemos que Dios es todopoderoso, podemos decirle con toda confianza y podemos pedirle al Señor que nos ayude, porque vamos a confiar en Él. Porque nosotros nos vamos a dejar llevar de la mano por Él. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dios nos dice que nos esforcemos, que seamos valientes, que debemos hacer todo lo que esté en nuestro alcance, pero tenemos que esperar en Él. Debemos construir de esa forma, esforzándonos, creyendo sobre todo que Él va a obrar en nuestro favor, pero sobre todo tenemos que someternos a la voluntad del Señor. Entonces, esa angustia, ese dolor, lo que tenemos que tener presente es que no debe hacer que nos lleven a la desesperación. No tenemos por qué perder el control de nuestra vida, porque Dios es el que realmente tiene el control de todo. Entonces, a veces pensamos equivocadamente. A veces pensamos que Dios nos ha abandonado, pensamos que Dios nos ha dejado, pensamos que hemos perdido el control. Y es que cuando a veces no recibimos respuesta de Él, creemos que Él no nos escucha. Creemos que hemos perdido y que no tenemos no nos tiene como en cuenta, que Él no nos está oyendo. Pero esto no es así. Dios, fíjense, Dios nunca llega tarde. Dios siempre llega en el momento justo cuando Él así lo dispone. O sea, que Dios en realidad tiene su propio tiempo. Y eso, fíjense que hay una lectura donde eso nos lo aclara bastante bien. Y está en Eclesiastés, en el capítulo 3, versículo 1. Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1. Oigamos lo que nos dice la palabra del Señor. En este mundo todo tiene su hora. Hay un momento para todo cuanto ocurre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué nos dice la lectura? Nos dice la lectura que Dios tiene una hora establecida para cada cosa en la tierra. Y imagínense que sin embargo nosotros insistimos en querer tomar el control de ella. Miren, esa lectura de Eclesiastés, solo hemos leído el capítulo 3, versículo 1. Ustedes pueden leer lo que sigue y se van a dar cuenta cómo Dios va poniendo el tiempo necesario para cada cosa. O sea que no importa las circunstancias que ocurran a nuestro alrededor, no podemos perder el rumbo, no podemos desenfocarnos. La fe es la que debe llevarnos a creer que realmente Dios tiene el control y tiene el poder de cambiar en nuestra situación. Pero tenemos que hacer algo. Tenemos que cederle el control de nuestra vida a Dios. Tenemos que decidir caminar de acuerdo a la voluntad del Señor. Y es que los planes de Dios siempre tienen un propósito. Y ese propósito va mucho más allá de lo que nosotros humanamente creemos o nos podemos imaginar. Descubrir ese propósito, dejarnos llevar por la mano del Señor, es lo que nos va a ayudar en los momentos de angustia que vivimos a veces. Es bien linda esta lectura del versículo 2 al versículo 8, la descripción de los momentos para cada cosa. Los invitamos de veras a que la lean. A veces nosotros llegamos a puntos, humanamente hablando, donde creemos que ya nada se puede hacer, que todo está perdido, que nosotros no vamos a encontrar una solución. Pero para ver las maravillas que Dios puede hacer en nosotros, como leímos en la palabra de Dios anterior, dice, cuando se hace su voluntad. Entonces, cuando Él tiene el control, Dios puede ir obrando poco a poco en nosotros. Y cuando esto sucede, es bien importante reconocer ese poder y la grandeza de Dios. En medio de las situaciones críticas que podemos vivir,
hay una cosa muy necesaria para encontrar esta bendición de Dios, para que Dios se nos acerque y tome el control de nuestra vida. Y es, en primer lugar, que nosotros tenemos que humillarnos en su presencia. Reconocer que Él es Dios y que nosotros solo somos sus criaturas creadas por Él. Tenemos que, en cierta forma, rendirnos ante Él. Tenemos que clamar y con nuestros labios y principalmente con nuestro corazón, debemos de decirle: Señor, Dios mío, yo realmente quiero alinear mi voluntad con tu voluntad. Quiero entregarte el control absoluto de mi vida. Ceder el control absoluto de nuestra vida a Dios, claro que no es una decisión fácil. Y por eso tiene que ser una fe viva, una fe de obra. Porque esta es la decisión más acertada que podemos tener. Dándole el control de tu vida a Dios, es como francamente irás viendo la luz para todas esas problemáticas y todas esas incertidumbres, angustias. Muchas veces entramos hasta en crisis de fe, pero solamente cuando nosotros nos entregamos a Él, vamos a ir viendo esa luz, porque Él es la luz que nos va a guiar. Jesús mismo nos enseña cómo nosotros podemos cederle el control. Y es cuando se acerca la hora de que Él iba a entregarse a su pasión. Cuando Él comienza su sufrimiento, cuando al saber que su hora había llegado, cuando Él ya está esperando toda esa tortura que iba a sufrir y luego incluso iba a morir en la cruz, veamos lo que Jesús hizo en tan crítico momento también de su vida. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 22, del versículo 41 y 42, nos dice lo siguiente. Después se alejó de ellos como a la distancia de un tiro de piedra, y doblando las rodillas oraba con estas palabras: Padre, si quieres, aparte de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Miren qué lectura más linda. Él, obediente a su Padre. Y una cosa bien importante nos dice la lectura: doblando las rodillas, oraba. Padre, si quieres, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y eso es que Él es Dios. Pero sin embargo, la esencia de esta oración nos habla de ese Dios amoroso, obediente, de sacrificio, ese amor, pero siendo Dios, le dice a su Padre que se haga tu voluntad. Entonces, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué no podemos tener esa sencillez de corazón? ¿Por qué no tenemos esa humildad de entregarnos de esa forma a nuestro Padre Celestial? Sí, imagínate lo que estás diciendo. Si Él, siendo Dios, primero le ora a su Padre. Sí. Dobla rodillas. Dobla rodillas. Y después le pide lo que Él quiere, pero la decisión es del Padre, no es de Él. Y este es un gran secreto en nuestras oraciones, que nosotros muchas veces nos ponemos a pedir, pero no con un corazón contrito, con un corazón verdaderamente arrepentido y humillado. Entonces, muchas veces nos seguimos el ejemplo de Jesús, que entregó todo el control de esas circunstancias, se lo entregó al Padre Celestial. Él está sufriendo, pero obedece y se somete a la voluntad de Dios Padre. Cuando nosotros logremos entender esta parte,
Y cuando nosotros confiemos plenamente en que Él va a venir con todo su poder sobre mí para darme esas fuerzas, para llenarme de esperanzas, entonces así será. Cuando yo entienda de que dejando todo en las manos de Dios, voy a ver todo con más claridad, me voy a sentir animado, me voy a sentir lleno de fuerza, de fortaleza. Cuando yo entrego todo de esa forma, francamente es cuando yo le permito al Señor que se haga su voluntad en mí. Misteriosamente, la verdad es que Dios nos permite sufrir muchas veces circunstancias que nosotros no vamos a entender jamás, solo Él tiene la respuesta. Pero como hijos amorosos, obedientes al Padre, Él mismo nos va a ayudar a sobrellevar todo esto por medio de la fe. Porque con fe podemos enfrentar la vida incluso con más optimismo. Con fe, nuestra alma no está vacía. Con fe, Dios nos dice en su palabra que podemos derribar montañas y que no sabremos de imposibles. Entonces, por eso es bien importante que busquemos nuestra fe, que le pidamos al Señor que nos ayude a tener más fe, que sea una fe firme, una fe que sea profunda, para poder en estos tiempos sobrellevar lo que está pasando. Entonces, incluso hay una frase bien bonita que se lee mucho, incluso en las redes, que dice, deja todo en las manos de Dios y verás la mano de Dios en todo. Qué bonito, ¿cómo es? Deja todo. Deja todo en las manos de Dios y verás la mano de Dios en todo. Eso se lee en muchas páginas de Facebook y en realidad es una gran verdad. Entonces, en las oraciones que tenemos, que debemos de hacer a diario, en primer lugar, pidiéndole que obre en nuestra vida y que nosotros nos entregamos a su voluntad, aparte de dejarle nuestras aflicciones, nuestras preocupaciones, nuestros problemas, debemos de pedirle también que nos ayude a ser pacientes, que nos ayude a tenerle confianza. Si tenemos un Dios que no nos falla, tenemos un Dios que perdona, un Dios que restaura, un Dios que sana, un Dios que sobre todo nos ama, nos creó por amor. También tenemos que pedirle que nos ayude a sobrellevar lo que tengamos que vivir. Tenemos que suplicarle y hacerle peticiones por nuestra situación, pero a la vez decirle, Señor, si yo tengo que vivir, si es tu voluntad que yo viva esto, ayúdame a ser fuerte para vivirla. Tenemos que pedirle los frutos del Espíritu Santo, sabiduría, discernimiento para encontrar las soluciones que se necesitan, saber escuchar a Dios. Dios nos habla por eventos, por hechos, por personas. Muchas veces esa persona nos está dando una respuesta y uno dice, puchica, ¿verdad? Qué bendición, ahí está lo que yo estoy necesitando. Entonces debemos de pedirle al Señor su paz. Al ir a misa, Él nos entrega su paz y nosotros incluso le damos de esa paz a nuestros hermanos. Porque cuando estamos de veras en paz interior, nosotros podemos ver las cosas con más claridad. Hay que pedirle al Señor paz para nuestra vida. Hay que pedirle al Señor equilibrio en nuestra vida. Entonces, solamente así nosotros vamos a lograr tener incluso un conocimiento más profundo de Dios y también de nosotros. Y eso nos va a ayudar a enfrentar la vida los eventos y todo lo que nos está teniendo que vivir. Y mira qué bonita, me encanta a mí esa frase. Deja todo en las manos de Dios y verás la mano de Dios en todo. Sí, sí, es bien profunda y todo eso tiene que ver con la fe, ¿verdad? Con la fe. Todo eso tiene que ver con la fe. Fíjate que cuando estábamos preparando este tema, Dios me puso una lectura que a mí me encantó
y le he leído y le he releído para poder entender la profundidad de esta lectura y está en Hebreos, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 5, versículos del 7 al 9. Carta a los Hebreos, capítulo 5, versículos del 7 al 9. Veamos lo que nos dice la palabra del Señor. En los días de su vida mortal presentó ruegos y súplicas a aquel que podía salvarlo de la muerte. Este fue su sacrificio, con grandes clamores y lágrimas, y fue escuchado por su actitud reverente. Aunque era hijo, aprendió en su pasión lo que es obedecer. Y ahora, llegando a su perfección, trae la salvación definitiva para todos los que le obedecen. Palabra del Dios. Te alabamos, Señor. Imagínate qué profundo es en realidad esta palabra. O sea, nos está hablando prácticamente de lo que fue la vida de Jesús en la tierra. O sea, nos está hablando de, como tú dijiste en la lectura anterior, oraba, ponía las rodillas, le hablaba constantemente con el Padre. Y aquí nos está reconfirmando en esta lectura. Nos está diciendo que él presentaba ruegos, súplicas a aquel que podía salvarlo, que era su Padre, a Dios. Pero sin embargo, él aprendió a través, dice, de clamores, de lágrimas, de su sumisión, aprendió a obedecer. ¿Cuánto nos falta a nosotros en realidad, como personas, como cristianos que decimos ser, a obedecer a lo que nos dice el Señor? ¿Cuánto nos falta a nosotros a eso? Y fíjense que en esa obediencia, porque cuando Jesús dice obedeció, llegó a su perfección y es el que nos da la salvación para todos los que le obedecen. Palabra clave. Esa es una palabra bien clave. En la obediencia al Señor está la bendición. Nuestro amor a Dios se expresa a través de nuestra obediencia por sus mandatos. Entonces, por eso es que a veces nosotros oramos y decimos, no nos responde, pero ¿qué tan obediente soy yo a la palabra del Señor? Ahí está la clave, en esa lectura. Los invito a que la vuelvan a leer y la entiendan y la asimilen. Entonces, dejar todo en las manos de Dios es saber que Él tiene la última palabra y que Él va a tomar la mejor decisión para nosotros, aunque muchas veces nosotros no lo entendamos. Nosotros humanamente tal vez no nos da lo que nosotros queremos, ansiamos, deseamos, pero sí nos da lo mejor. Entender eso y dejar en las manos de Dios es hacer lo que su Hijo Jesús cuando lo mandó aquí hizo. Dejar todo en las manos de Dios. Y entonces por eso es que es bien importante lo que nos dijiste y lo que hemos encontrado aquí, que es la obediencia. Entonces, a través de este programa, nosotros le queremos preguntar qué es lo que está sintiendo en este momento. ¿Qué es lo que necesita realmente colocar en este momento en las manos de Dios? Puede ser un hijo enfermo, algún dolor, una situación difícil, alguna enfermedad que estés pasando, no sé. Cada quien sabe el momento y situación como familia, como persona que están viviendo. Pero de todo lo que hemos visto, ¿qué pasa? Tenemos que poner esos miedos que tenemos que poner ese dolor, tenemos que poner esa angustia en manos de aquel cuya mano calmó la tempestad, ¿cierto? Aquel que le dijo al mar que lo puso quieto, porque Él va a calmar nuestro corazón ante esas angustias. Tenemos que entregarle ese dolor a aquel cuya mano le dio la vista a aquel ciego, ¿verdad? Aquel ciego y que le dijo que sanara sus heridas, que lo sanó definitivamente de alma y de la salud también. Tenemos que poner nuestros propósitos, esas metas personales en manos de aquel que lo tiene todo, que lo posee todo, porque Él nos va a dar la paz y nos va a dar la seguridad. Es únicamente ahí donde nosotros vamos a aprender a descansar. Esa visión personal de todo eso tenemos que ponerlo en manos de nuestro Señor, en las manos perfectas de Él, porque Él nos va a dar claridad para aceptar todas las decisiones. Entonces, detrás de las cosas que nosotros no entendemos, detrás de esas sorpresas que nos va dando la vida, está siempre la mano de Dios.
un Dios que es Padre, un Dios que nos hizo, un Dios que nos llama constantemente, un Dios que está con las manos abiertas para darte amor, un Dios que nos conoce, un Dios que nos está invitando constantemente a que tengamos confianza en Él. Aunque muchas cosas no estén, según nuestro punto de vista, bajo nuestro control, el Señor te dice, aquí estoy. Pon todo en mis manos, que yo te daré la fortaleza, la fe. No es que te diga, te voy a quitar los problemas, te voy a dar y te voy a dar la fortaleza. La victoria. La victoria sobre las situaciones que estamos pasando. De ese Dios es el que nosotros como cristianos podemos poner nuestras manos para que Él, abiertas para que Él nos dé su fortaleza. Bueno, como dijimos, ¿verdad? Este tema tiene que ver mucho con la fe. Y nosotros como cristianos tenemos que encontrar los medios para estarnos fortaleciendo. Nuestra iglesia es rica en los sacramentos, tenemos la misa, tenemos la palabra de Dios, tenemos nuestras comunidades para vivir a Dios. Entonces, lo que necesitamos es tener la voluntad y el ferviente deseo de enriquecer mi fe para poder decirle al Señor que yo soy su criatura, que yo soy su hijo y que se haga su voluntad y no la mía. Así que nosotros llegamos con este programa hasta aquí, no sin antes los queremos invitar como siempre y los motivamos a que oren todos los días, que le dediquen un tiempo a Dios, que le dediquen tiempo para conocerlo, que le dediquen tiempo para conocer verdaderamente la esencia de el amor de Dios, para podernos poner en sus santas manos, para poderlo en nuestro centro, en el centro de nuestra vida, como dueño y señor de nuestra vida. Entonces, también les queríamos invitar a que busquen la plegaria de la serenidad, la oración de la serenidad. Hay una oración muy linda que nos habla de la serenidad. Yo solo les voy a leer un pedacito y búsquenla. Es muy hermosa y dice: Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo y la sabiduría para conocer la diferencia. Y sigue. Y es muy linda y hay otras cosas muy lindas en esta oración. Así que los invitamos a que en redes busquen esta plegaria bien hermosa y todos los días pues puedan hacerla para poder llevar esto con todas la paz, ¿verdad?, que el Señor nos puede entregar. Entonces, si tienes fe, vas a llevar a Dios siempre contigo mismo. Así que muchas gracias por habernos escuchado. Los invitamos a que pongan todo en las manos del Señor. Los esperamos en el próximo programa y pues gracias por habernos escuchado y pues saludos y bendiciones para todos. Y nos despedimos con nuestra linda ejaculatoria: que viva Jesús, María y José. Para siempre en nuestros corazones. Muchas bendiciones y nos vemos el próximo martes en otro programa de Su Familia Formadora de Personas. Muchas bendiciones a todos. Feliz noche. Hemos finalizado. Familia Formadora.